Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Yo estoy muy contento de cada semana poderlos entrevistar a cada uno de ustedes y tener el gusto de tener diferentes invitados, poderles hacer diferentes preguntas respecto a sus experiencias que han tenido en conferencias, en diferentes eventos, pero sobre todo en CONA LSM. Quizá algunos no conocemos la experiencia, entonces podemos sorprendernos de la experiencia de cada uno de nuestros invitados, para que vengan a compartirla aquí en estas entrevistas, para que todos conozcamos, para que todos tengamos presente la experiencia de cada uno de ustedes. Para eso son estos espacios, para poder compartir las experiencias de los diferentes sordos que hacen diferentes trabajos importantes. Así que, ¿quiénes son nuestros próximos invitados? ¿Quién va a ser? ¿Ustedes saben? ¿Son dos, tres? ¿Cuántos sábados faltan para terminar? Aprovechen para pagar e ir a la conferencia. Aprovechen estas pláticas que son gratis con diferentes sordos. En Cona LSM vamos a tener sordos de Brasil, vamos a tener diferentes convivencias con diferentes sordos con mucha experiencia para que nuestro conocimiento pueda ir creciendo. Para eso es esa experiencia, para eso son estas pláticas. Entonces ustedes vengan a estas pláticas. Anoten las fechas, vayan viendo y sobre todo anticipen su pago para el próximo septiembre, que va a ser el CONA LSM, para que puedan tener a tiempo todos estos pagos y puedan entrar de manera oportuna a la conferencia CONA LSM. ¿Están de acuerdo todos? Ok, me da mucho gusto de verlos a cada uno de ustedes y me va a gustar mucho poderles presentar a nuestros siguientes invitados. ¿Quiénes son nuestros acompañantes? Muy bien. Perla, ¿nos puedes decir quiénes van a ser nuestros acompañantes? Hola, hola. Buenas noches a todos. Es muy importante y me da mucho gusto invitar a diferentes personas con diferentes experiencias que año con año visitan con ALSM. Mi nombre es Perla Moctezuma. Quizá algunos ya me conocen. Saludos a todos. Pero entonces, ¿para qué o por qué debemos de conectarnos a estas pláticas? Es importante conectarnos a estas pláticas porque conocemos a diferentes personalidades de sordos, con diferentes ocupaciones, con diferentes profesiones. Entonces eso es importante porque vamos visualizando poco a poco las necesidades de cada una de las personas sordas que tienen pues diferentes carreras. Muchas gracias a Farid. Muy bien. Entonces, en esta ocasión vamos a tener diferentes invitados, como cada sábado hemos tenido. Hemos tenido ya desde hace varios sábados diferentes invitados que pues han hecho también la interpretación a algunas personas a voz. Entonces, si ustedes se preguntan si oyentes vienen a estas entrevistas, pues algunos intérpretes están practicando y están conviviendo también con comunidad sorda, conocen de interpretación. Quizá ustedes pueden pensar que solamente son sordos y que no hay oyentes y que no hay esa convivencia. No, hay diferentes temas, diferentes personalidades. Quizá algunos oyentes, intérpretes se preguntan, ¿qué significa esto? ¿Qué es la etimología de las palabras? ¿Cuál es la etimología, el nacimiento de cada una de las palabras? Y es importante conocerlos. Entonces, ahorita vamos a tener como invitada a una mujer. Ella trabaja dentro de la secretaría en el gobierno. ¿De cuál secretaría?
Ahorita ella nos va a explicar con claridad. Vamos a probar, vamos a invitarla. Da, Dayaira, vamos a invitarla para que ella nos pueda explicar claramente cuál es su trabajo, cuál es su labor. Bienvenida, Dayaira. Mucho gusto en conocerlos a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, Farid. Mi nombre es Dayaira, mi seña es esta. Yo vivo en Ciudad de México, pero me acabo de mudar al Estado de México. Trabajo como asesora en la Secretaría de Ciudad de México, pero en realidad ¿de qué se trata mi trabajo? Hago diferentes cosas como apoyos, controlo las visitas guiadas en diferentes reuniones. Apoyo a las guías, a lo administrativo. Hago trabajo administrativo, confirmo llamadas, confirmo participaciones y tengo experiencia desde hace 5 años en ese trabajo. Siempre que hay cambio de presidente, puede cambiar también mi trabajo, eso es normal. Si cambia el presidente, también me pueden cambiar de trabajo a mí. Entonces, en este cambio también me cambiaron a mí de trabajo, ¿ok? Entrevistamos a diferentes personas, como en recursos humanos, hacen su currículum en la Secretaría del Bienestar y pues organizo papeles. En 3 años me vuelven a cambiar. Ahorita estoy dando talleres a papás, mamás. Ok. Ay, qué interesante. Wow, es un trabajo muy interesante lo que tú realizas. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes dando talleres? ¿Qué cosas son las que has aprendido? Es verdad, mis estudios anteriores, en la secundaria, yo estudié estilismo. En la preparatoria, mm, no terminé bien la preparatoria, entonces me metieron a un taller para corte y confección, para cortar En la secundaria tuve un taller de estilismo y en la preparatoria me metieron a otro taller. Entonces, ¿tú aprendiste a modelar ropa? Ok, sí, en la preparatoria, como me quedé en la preparatoria trunca, estudié corte y confección. Ay, es muy interesante poder ver tu experiencia en el diseño de ropa. A mí me gusta más la cocina. Coser casi no me gusta. Siento que no me sale, como que las cosas pueden ser más difíciles. Es mejor prepararse, ¿no? Para esas cosas. Entonces yo me pregunto, conforme van pasando los años, ¿tú cómo ves la CONA LSM? ¿Estás de acuerdo con las diferentes identidades del sordo? Sí, es verdad, eso es un tema muy interesante. Primero, la primera vez me invitó Ernesto ahí en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y pues me gustó, me sentí muy bien, me sentí tranquila, como más o menos 100 personas, un día nada más la primera vez. Después en Pachuca, en Cona LSM, fue una experiencia espectacular. Fue hermoso porque había un auditorio lleno de sordos y oyentes. Me sentí muy bien en Cona LSM en Pachuca. Me ayudó a conectar con diferentes personas que empezamos a conectar en diferentes lugares porque éramos todos en el CONA LSM, éramos de toda la República.
Entonces las conferencias no nada más me apoyó la socialización, sino también los diferentes temas que se impartieron en la conferencia de CONA LSM nos ayudaron a abrirnos la mente, a descubrir nuevas cosas, a descubrir nuevos temas de fortaleza para la comunidad sorda, para eliminar la violencia, para el empoderamiento, para sentirnos mejor como personas sordas. A mí me encantó el CONA LSM. Farid, ahora nuestro próximo invitado es Alex Gallardo, el famoso Alex Gallardo, que es productor de cine. Qué chido que tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Me siento muy emocionado de tenerte aquí. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, Farid. Muchísimas gracias por invitarme. Yo siempre trato de, pues, no creerme, de mantenerme humilde. Gracias, Farid. Gracias, Dayaira, Perla, saludos a todos. Yo quiero preguntarte a ti, Alex, ¿cuál fue tu experiencia o cómo iniciaste en las diferentes actividades que realizas? Por ejemplo, el teatro, el cine, la fotografía. Enseñar lengua de señas, las vibraciones que llevaste a los conciertos de música. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo iniciaste en todo este camino? Platícanos sobre esto, Alex. Tengo mucho cariño por ti, Perla. Pues yo inicié con mucho amor, ¿no? Primero me encantaba el cine, me imaginaba haciendo cine, esa era mi meta. Entré a la universidad y fue difícil porque no había interpretación. Antes eran muy pocos las personas que interpretaban. Entonces había pocos intérpretes profesionales en las universidades. Entonces eso fue difícil porque se cierran las oportunidades para los sordos. Entonces yo quería ser actor, yo quería graduarme de actor. Fui, fui preparándome poco a poco y empecé a subir videos en YouTube. Después me invitaron a un festival de cine y mi perspectiva cambió por completo. Me di cuenta que era mi responsabilidad como sordo realizar videos. Entonces empecé a realizar videos y los sordos empezaron a verme y empezaron a sorprenderse de lo que yo estaba haciendo. Después investigué un poco sobre algunos talleres, clases sobre cine. Me involucré más en el cine y empecé a tomar diferentes talleres y clases sobre cine y empecé a aprender muchísimo sobre esto. De pronto descubrí las canciones en lengua de señas y yo creí que no iba a ser posible. O sea, antes yo hubiera creído que jamás íbamos a poder tener canciones en lengua de señas. Yo veía a mi mamá bailar, veía a mi mamá pues mover las manos cuando cantaba, ¿no? En español señado. La veía y decía, qué interesante, veía a mi mamá cómo empezaba a cantar. Entonces la invité a grabar un video musical y poco a poco se fue transformando y empezamos a aprender la gramática, empezamos a incluir en el cine y la música la gramática de la lengua de señas para la expresión en las canciones. Y eso nos enamoró. Seguimos aprendiendo todo esto. Después de 2 años hicimos una alianza con Ocesa. Es una empresa que se dedica a canciones, en donde a organizar eventos de música, en donde llevamos a personas sordas gratis junto con chalecos vibratorios e intérpretes. Muy bien, entonces ¿tú cómo o qué cosas aprendiste en Kona LSM? ¿Qué piensas de Kona LSM? ¿Qué sentimiento te genera el ver a todas las personas en la conferencia, que haya sordos reunidos dentro de la Kona LSM en Pachuca? Sí,
En Estados Unidos yo aprendí un poco y también en Brasil. Yo veía que los dos países estaban más avanzados y yo sentía que Brasil estaba un poco más avanzado que México en cultura, en cultura. Estados Unidos, pues muchísimo más que Brasil, ¿no? Hablando de la cultura de la lengua de señas. Entonces yo admiraba mucho todo esto y mis respetos para esos países. Entonces, cuando regreso a Estados Unidos, es verdad que fue muy difícil, porque en México falta demasiado. En Brasil están muy unidos, parecen familia. Los sordos en Brasil parecen familia y se apoyan y aprenden entre ellos, ¿no? Hace más o menos 6 meses en Cona LSM, un año en Cona LSM. Esta es la seña, ok, ok, ok. Cona LSM, ok, ok, ya me aprendí la seña, de acuerdo. Híjole, fue una experiencia mm, muy reconfortante porque había muchas investigaciones en donde me di cuenta que aquí en México también podemos hacer eso. Sí somos inteligentes, sí hay sordos inteligentes. Podemos ajustar nuestra cultura para llegar a esos niveles de Estados Unidos y Brasil con la LSM. Muy bien, Farid, ¿tú qué opinas? Gracias, Perla. Yo te quiero preguntar dos cosas. La primera, bueno, en primer lugar a Dayaira, ok, y después a Alex. La pregunta es, primero Dayaira, me gustaría que me respondieras. La conferencia de hace un año de CONA LSM en el tema de política, de gramática, ¿cómo te sentiste? ¿Qué cosas fueron las que aprendiste? ¿Qué cosas no conocías y que quizá te pudieron servir en tu trabajo o que le pudiste enseñar a diferentes personas? ¿Qué cosas son las cosas nuevas que aprendiste en CONA LSM que fueron funcionales para tu vida? A mí me gustó muchísimo ver el tema del profesor de Brasil. Es difícil, es verdad que es difícil porque el profesor está lejos y él se esfuerza, ¿no? Entonces, el que vengan las personas de diferentes países, pues es difícil. Yo lo que sí aprendí fue mucho de él, ¿no? Como su constancia, como su esfuerzo de poder venir a México, ¿no? A esforzarse en eso. ¿De etimología? ¿Aprendiste algo de etimología? Ah, el taller de etimología. ¿Te gustó el taller de etimología? ¿Tú sabías que la etimología se ayuda? De el profesor Brooks Thomas de Estados Unidos que nos dio un taller de etimología. Eso fue muy interesante porque es muy importante para los sordos. Los sordos a veces sufrimos de violencia porque no hay constancias, no hay certificaciones para los sordos. Tenemos, no hay estudios de psicología para nosotros. Entonces, por ejemplo, en Brasil sí hay una certificación. No nada más en psicología, sino en diferentes áreas, ¿no? En ética, en artes. Sí hay, aquí en México falta de gramática, falta de política, a mí me falta mucho. El tema de la política, el tema de la gramática, me falta demasiado. Pero pues sí necesito una certificación, ¿no? Que alguien me acompañe. Por ejemplo, en la CONA LSM que vienen de Brasil, entonces yo aprendo
y a mi jefe le puedo demostrar con mi constancia que aunque soy sorda, sé de esos temas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por responder la pregunta, gracias por la convivencia. Es muy importante que menciones todo esto para animar a las demás personas a que vengan a las clases que vamos a dar en CONA LSM, que es importante que conozcan estos temas, que no se queden con la duda, que vengan y que conozcan la conferencia, que descubran nuevos temas que no conocen. Es importante que los sordos conozcamos temas diferentes, que podamos irnos puliendo en la manera en que no nos quedemos solo con el conocimiento que tenemos, sino que vayamos formando nuevos conocimientos, ¿ok? Como en la universidad, ¿no? Es importante ir conociendo para quitar la discriminación. Muy importante lo que mencionas, me encantó tu comentario. Entonces, Alex, la misma pregunta. ¿Quieres que te la vuelva a repetir la pregunta o si la recuerdas? No, no hay problema, sí la recuerdo bien. Ok, muy bien. A mí el tema que más me gustó de la CONA LSM, antes de decir el tema que más me gustó, quiero decir que aquí en México sí había algunas conferencias, pero solamente había de unos cuantos sordos, ¿verdad? Que admiraba y que eran los que tenían información. Sí sentía como igualdad, pero en la CONA LSM es internacional. Hay sordos de Estados Unidos como el profesor Vox y de Brasil, diferentes profesores. Entonces eso no solamente nos hace que ampliemos la cultura en México, sino que va formando conexiones con otras culturas como la de Estados Unidos y la de Brasil. Va generando más ganancia económica, ¿no? Aquí en México, para los sordos, no nada más experiencias diferentes, sino va fomentando diferentes áreas al convivir diferentes países. A mí me gustó lo de la identidad de sordo del Brasil, ¿no? Las diferentes identidades que tenemos como sordos, las diferentes identidades, las diferentes formas de señar, de realizar el español, no nada más aquí en México, sino en Brasil, cómo señan, en Estados Unidos, cómo señan. Por ejemplo, los papás de niños sordos o al revés, los niños sordos de papás oyentes, que ambas personas, o sea, que ambas familias puedan entender la lengua de señas mexicana y que vayan creciendo con este idioma, que sus papás con los hijos sordos tengan buena comunicación para que puedan enseñarles de una manera correcta y no los ignoren, porque al no saber lengua de señas únicamente los ignoran y se crea una violencia que se va expandiendo más y más hacia toda la comunidad. Entonces yo creo que es importante sentarnos a ver y observar este tema sobre la violencia que hay de papás oyentes hacia niños sordos y viceversa. Es muy importante visualizarla y trabajar sobre ella para poder eliminarla, porque los papás tienen la obligación de educar y de cuidar a los hijos, de protegerlo. Eso es muy importante para el desarrollo del niño sordo, para que no se sienta discriminado, para eliminar el audismo, para que no se sienta invisibilizado. Los papás de niños sordos es importante que aprendan lengua de señas, porque para ellos es más fácil decir, ay, mejor les pongo el implante y que escuchen y que hable español. Entonces es importante el tema de los papás y las mamás. Es importante que los papás apoyen la enseñanza de la lengua de señas de niños sordos. ¿A ti te apoyaron? Sí, más o menos a mí a los 6 años. Una maestra me enseñó lengua de señas, pero muy poquito. ¿Quién fue esa maestra? Mi mamá. Mi mamá me empezó a enseñar lengua de señas cuando yo tenía 6 años y yo pues ignoraba qué era, ¿no? Yo quería ser actor, entonces todo el tiempo estaba actuando, haciendo como gestos, pero poco a poco hacía puros clasificadores. Pero en Chiapas empecé a investigar y me empezaron a decir que me faltaba educación,
que tenía que aprender más español, etcétera, diferentes investigaciones y me empezaron a enseñar en la escuela eso. Mi mamá siempre me acompañó, siempre estuvo al pendiente de mí, siempre estuvo preguntando. Le preguntaba al director cómo iba mi avance. Mi mamá nunca me dejó solo. Mi mamá siempre estuvo ahí conmigo. De hecho, mi mamá conoce a Perla y le preguntaba y Perla le explicaba a mi mamá. Entonces, pues fue un camino largo, pero mi mamá fue la primer maestra que tuve. Y Perla también fue una de las maestras que tuve, por eso le tengo un cariño especial y le agradezco a mi mamá y a mi papá porque aprendieron lengua de señas y eso me motivó. Felicidades porque tu mamá es oyente y sé que tu mamá, la comunicación con tu mamá, pues fue importante, ¿no? La comunicación con... Hay algunos papás que la comunicación se corta porque no saben lengua de señas. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a un hijo sordo si no conoces la lengua de señas? Siempre se sienten ignorados, se aprovechan de los hijos sordos o los hijos sordos están furiosos o enojados todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo se sienten ignorados. Entonces, por eso prefieren quedarse con los amigos que quedarse con la familia, con los papás, ¿no? Es como el lodo, ¿no? Alex está diciendo que es como el lodo, es como quedarte estancado, como no avanzar si no tienes la lengua de señas, es como quedarte atascado en el lodo, con las piernas muy pesadas, si no conoces la lengua de señas mexicana. Me encanta tu comentario. Eso que mencionas es audismo. Es verdad que la comunicación de los papás con los niños sordos es muy importante. Es muy importante que nosotros tengamos esa comunicación con los hijos sordos. ¿Tú qué opinas, Dayaira? ¿Qué opinas de la comunicación? Es verdad, a veces todas las familias oyentes, los sordos debemos aprender a leer los labios. Es normal que en la escuela crezcamos sin aprender lengua de señas. Yo a los 14 años aprendí lengua de señas en la secundaria. Yo ya iba en la secundaria cuando aprendí lengua de señas. En Ciudad de México, en la secundaria, el director, esta es su seña del director de la secundaria, fue mi maestro. Él me empezó a enseñar lengua de señas. Entonces, a los 14 años, hasta los 14 años fue cuando yo aprendí lengua de señas. Mi hijo es sordo. Tengo dos hijos sordos y uno es oyente. ¿Ok? Yo tengo dos hijos sordos y uno es oyente. A mí siento que sufren demasiado en la escuela, ¿no? Por ser sordos. Esa es mi idea. Siento que en el CAM no hay una buena educación, ¿no? En el jardín de niños los estás viendo, estoy probando a ver qué tal. Híjole, a veces no hay mucha inclusión. Eh, los sordos siempre están aparte. Entonces yo creo que es mejor buscar, investigar a cuál escuela vas a poner, a meter a tus hijos. Yo creo que la que más recomiendo es IPLIAP. Ok, falta de graduarse. Uno de mis hijos se va a graduar del kinder, entonces ya lo meto a primero de primaria en IPLIAP, que es una escuela que yo recomiendo, una escuela bilingüe bicultural para poderlos meter a IPLIAP y que crezcan aprendiendo lengua de señas desde pequeños. Después ya en la secundaria, en el colegio CJI, y que ahí se sigan, ¿no? En puras escuelas bilingües biculturales. En la prepa, en el IEMS. En el IEMS, pues ya hay intérpretes, entonces, y en la universidad, en la UAM. Entonces, así tenemos que estar como buscando las escuelas que nos apoyen en el bilingüismo con nuestros hijos. Farid, ¿tú qué opinas? Muy bien, es muy interesante todo lo que dicen porque es importante que sigan estudiando los niños sordos para hasta llegar a la universidad. Por ejemplo, Alex, que nos platicaba que nos decía que
que Perla le enseñó un poco de lengua de señas, ¿no? De la gramática de lengua de señas. Y que apareció en la película de Alex, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, Alex, que nos hayas explicado cómo empezaste a ver a tu mamá, le copiaste y después Perla te enseñó la gramática de la lengua de señas. Mi mamá empezó a aprender lengua de señas, entonces ella a, aprovechó aprender lengua de señas para enseñarme a mí la lengua de señas. Entonces, fue importante que mi mamá aprendiera porque si ella no hubiera aprendido lengua de señas, a mí no me hubiera dado una buena educación. Entonces, yo le agradezco mucho a mi mamá que ella se diera el tiempo de aprender lengua de señas porque a mí eso me apoyó. Porque si mi mamá no me hubiera enseñado lengua de señas, yo no me hubiera desarrollado de una manera correcta, no hubiera sido cineasta, no hubiera sido actor. Entonces yo no hubiera entendido muchas cosas sobre mi profesión. Gracias a que mi mamá me protegió y aprendió lengua de señas y que me la enseñó a mí, yo pude desarrollarme y unir conceptos sobre mi trabajo. Ok, y es muy importante todo esto que mencionas, porque a veces la comunicación falla porque no sabemos lengua de señas, ¿no? Es muy importante el valor que le damos a la lengua de señas, porque sin ella pues por ejemplo lo que nos menciona Alex, pues no hubiera hecho nada, no se hubiera presentado ninguna de las oportunidades que ha tenido Alex, por ejemplo en el cine, ¿no? Eso es de admirarse. Muchas felicidades, me emociona mucho tu historia, me emociona mucho que seas cineasta. También la historia de Dayaira porque ella lo cuenta como mamá, ¿no? No lo cuenta como Alex, a diferencia de Alex, no lo cuenta en experiencia de hijo, sino Dayaira lo cuenta en experiencia de mamá. El valor que le da el ser mamá sorda y buscar una escuela especial para sus hijos, como preocuparse por el futuro de sus hijos, ¿no? Y heredar, animar a los niños sordos, explicarles que ellos pueden hacer todo eso, poner de ejemplo a Alex, ¿no? Y decir que en un futuro pues necesitan educación, pero que no importa que sean sordos, pueden hacer todo. Es verdad, yo soy mamá, es verdad que tengo muchas historias negativas. Mi familia eran muy fuertes porque eran oyentes, ¿no? Yo no tenía amigos sordos. Yo inicié a los 14 años a aprender lengua de señas. Entonces, a los 14 años cambió mi vida y se volvió más positiva por la lengua de señas. Yo pienso y quiero que la vida de mi hijo sea diferente. Me preocupa su futuro, me preocupa el futuro de mi hijo. Entonces es por eso que quiero prepararlo de una manera adecuada. También tomar terapia, ¿no? Ajá, para que aprenda bien el español, para que sea bilingüe, que se esfuerce, exigirle para que él sepa bien lengua de señas. O- Ok, para que no se distraiga. Es diferente. ¿Ok? No quiero que se distraiga, más bien quiero que ponga mucha atención.
Sí, entonces eso es algo que a mí me interesa mucho, es algo por lo que he estado trabajando también dentro de IPLEAP y en otros lugares en los que hemos estado para poder ir avanzando en este aspecto y pues crecer en esta área y ha sido algo muy bueno y también gracias a Dios porque ahora pues ya hay más comunicación con las personas oyentes. He visto ese aspecto que ha ido avanzando, también han ido aprendiendo un buen español. Yo eh, tengo un nivel básico de español, entonces observo cómo mis hijos tienen un buen nivel de español y han ido creciendo en esta área. Entonces, pues sí, muy bien, muy bien. Muy bien, Alex, no sé si quisieras comentar algo más. Sí, gracias. Ahora, a mí me gustaría preguntarles algo muy importante. ¿Qué piensan ustedes o qué es lo que se proponen hacer al ver a las personas sordas o con la comunidad sorda? Sabemos que falta mucho aprendizaje en este tema y que es algo muy importante. Entonces, en el CONAL LSM hemos estado preocupados por este asunto y por eso es que tenemos 7 maestros y todos juntos hemos trabajado en este equipo para observar pues cómo hemos ido avanzando. Y eso es lo que hemos notado, que dentro pues de la sociedad han faltado leyes que avalen los derechos de las personas y pues sí es un tema importante. Por ejemplo, cuando alguna persona oyente se acerca a una persona sorda, la persona oyente nada más mueve sus labios y la persona oyente cree que la persona sorda le está entendiendo y la persona sorda finge que le entendió. Entonces, el oyente puede pensar que sí le entendió claramente y que todo quedó claro y el sordo se va, ¿no? Entonces ahí hay un tema de confusión, quizá le hizo una invitación y el sordo no fue, y ya después le dice, oye, ¿qué pasó? Te estuve esperando, no viniste. Nada más porque el sordo asentía con su cabeza, pero el mensaje no lo recibió. Entonces, eso es algo muy importante. Falta seguir promulgando leyes, también hacer conciencia en ciertos aspectos para que las personas oyentes pues sepan que si se quieren acercar con una persona sorda, pues es más fácil escribir y de esta manera poder comunicarse con las personas sordas, mostrar el mensaje eh, escrito y también tener una buena estructura de comunicación, porque la persona sorda no recibe el mensaje, nada más asiente con su cabeza y finge que sí entendió. Pero entonces, ese es un tema muy importante. Yo recuerdo a mi esposo cuando se le acercaron 2 hombres y hacían pues movimientos con su boca, estaban hablando. Entonces mi esposo asintió de esta manera, ¿no? Movía su cabeza. Y yo le pregunté si estaba comprendiendo lo que le comentaron los 2 hombres, pero no me supo decir qué fue lo que pasó. En realidad, pues estaban haciéndonos una invitación, pero mi esposo no entendió, nada más asentía con su cabeza. Y eso es algo que no debe ocurrir, ¿no? Si una persona oyente nos está hablando, pues debe saber que una mejor manera es comunicarse por nosotros por escrito, ¿no? Con un papel escribiendo, pero también hay muchas personas oyentes que no saben que hay personas sordas que no están alfabetizadas. Entonces me gustaría saber tu opinión, Alex. Perdón, me equivoqué de seña, pero me gustaría saber tu opinión. A veces yo me confundo con algunas señas, con la de Salvador, con la de Alex, pero sí, ya lo tengo claro. Adelante. Sí, yo me he dado cuenta de esto. Eh, Los niños sordos, a veces, cuando sus padres les están hablando o tratan de comunicarse con ellos de una manera oral, los niños sordos hacen eso precisamente, asienten con su cabeza y es una costumbre que van adquiriendo, asentir con su cabeza para demostrar que están entendiendo. Pero cuando hay un acercamiento con la lengua de señas mexicana, es cuando entonces se puede eh, poder llamar la atención del niño sordo y el niño sordo comienza a entender. Entonces, en el tema de educación es algo muy difícil. Todavía no se han logrado estos objetivos. Los niños sordos nada más ascienden con su cabeza y dan a entender que comprendieron el mensaje y eso es algo que sucede desde niños. Desde niños se va adquiriendo esa costumbre. Igualmente con los maestros, ¿no? Entonces, también yo le pregunto a los niños, a ver qué dijo el que se acercó a ti y no saben explicar lo que pasó.
Se necesita que hagan un esfuerzo, que pongan atención, pero que también pues vayamos aprendiendo acerca de esta parte, el cómo nos podemos comunicar. Cuando yo les pregunto qué dijo, quién se les acercó, pues no saben. Entonces, por eso puede haber malentendidos. Por eso también es importante preguntarle al niño qué te dijeron o qué entendiste. Ujú. Claro, claro, eso es algo muy, muy importante y es algo que debemos ir adquiriendo con experiencia porque vivimos en un mundo que está oralizado. Yo recuerdo también con la historia que les comenté de mi esposo que sentía con su cabeza, yo lo regañé y le expliqué que era algo muy importante y ya mi esposo lo fue comprendiendo. En ese momento sí, pues tuvimos que aclarar el mensaje que le habían dado ya con un intérprete, entonces pues así ya fue más fácil, ¿no? Y ya después me dijo, sí, ya vámonos. Pero así hay muchas personas, y yo lo he notado, muchas personas que asienten con su cabeza y también cuando el maestro les llega a explicar algo, los niños asienten con su cabeza, pero en realidad no recibieron el mensaje. Sí, igualmente yo he notado también algunos niños sordos así, por ejemplo, cuando estoy en la tienda, y pues es normal, ¿no? Que los oyentes pues hablen de una manera oral y ya yo veo a algunos niños sordos que hacen entender como que sí recibieron el mensaje y dan un dinero que no es el dinero exacto. ¿Por qué? Porque la persona oyente simplemente les está hablando de una manera oral. Entonces, es una forma fácil con un papel o en el celular, por escrito. Así, pues ya se entiende mejor, pero debemos enseñarle a los niños sordos que tengan confianza en hacer esta acción, porque también pueden sufrir robos o alguna estafa. Entonces, si no entendieron, usar otro medio de comunicación, por ejemplo, el escrito o señalar en su celular. Pero sí he visto muchas personas sordas que hacen eso y es una mala costumbre. Ujú. Sí, exactamente. Y se puede también llegar a malentendidos o a maltratos de otras personas. Sí, sí, yo lo he visto. Ah, perdón, interrumpí. No, adelante, adelante, Dai. Gracias. Sí, por ejemplo, yo he visto varias personas sordas o incluso yo misma cuando estoy asintiendo con mi cabeza, reflexiono dentro de mí si en realidad he comprendido el mensaje. Ujú. Pero, por ejemplo, cuando hay alguna persona oyente que se acerca a mí y comienza a hablar de manera oral, yo inmediatamente le acerco un papel o algo en lo que pueda escribir. Pero a veces las personas oyentes no tienen paciencia, quieren que todo se haga rápido. Entonces, escribir pues es como una pérdida de tiempo. Pero no, dice Farid, eso no debe de importarnos, que lo escriban para poder comprender bien ese mensaje. Y sí, dice Day, a mí es algo que me interesa mucho en mis hijos porque yo estoy preocupada porque mis hijos sepan bien lengua de señas más que oralizar o comunicarse de una manera oral. Entonces, a mí me interesa más que sean hábiles con la lengua de señas sin importar que escribir pierda tiempo, sino que les llegue bien el mensaje. Sí, dice Farid, por ejemplo, yo en el tiempo del COVID, no sé si recuerdan, las personas que usaban cubrebocas era algo muy, muy, muy complejo, muy difícil, porque pues yo no sabía cómo pedirles o decirles si se podían bajar el cubrebocas o usar mi celular, porque pues tampoco podía haber mucho contacto, tampoco se utilizaba efectivo, entonces fue algo muy complejo. También las personas oyentes pues tenían la costumbre de utilizar su cubrebocas y yo no podía ver muy bien el movimiento de sus labios. Y fue algo que yo fui reconociendo en esa experiencia. Pero yo entendí la importancia de la identidad. Y en el ámbito político, ¿qué significa algo del gobierno? No, significa una identidad que tenemos delante de la sociedad. Por ejemplo, la cultura sorda, las alarmas de la luz, porque nosotros, pues, ¿cómo vamos a escuchar una alarma, por ejemplo, sísmica? ¿No? Necesitamos la luz y esos son cambios que se tienen que hacer desde la política. Esos son los cambios que se tienen que hacer y yo me he propuesto el em, esforzarme en esto y demostrarlo, hacer una conciencia para toda la sociedad. Por ejemplo, lo que hizo Alex en el tema de su película es algo muy importante, porque nosotros como personas sordas podemos lograr esas cosas y podemos también hacer una conciencia de nuestra identidad sorda. Y eso es algo que me agradó muchísimo, de verdad. Por ejemplo, ahora Dai,
en la enseñanza a sus hijos, pues tiene que insistir en que sea algo escrito para que reciban muy bien el mensaje. Ujú. Y sí, es algo muy interesante. Sí, exactamente. Es algo muy importante que debemos ir haciendo conciencia a las demás personas de la cultura sorda y el CONAL LSM es un espacio para eso, para abrir nuestra perspectiva, abrir nuestros ojos y no tener como una mente cerrada, sino poco a poco ir en este proceso de aprendizaje. Entonces, el CONAL LSM es un espacio importante y es una muy buena oportunidad, pero sí necesitamos apoyo, necesitamos participación de las personas, personas que asistan, porque si no hay asistentes, eh, pues ¿cómo podremos educar a nuestros niños? Entonces necesitamos apoyo de todas las personas sordas que nos muestren sus ejemplos de vida, sus ejemplos de familia. Eso es algo muy, muy, muy importante. Yo quiero hacerle una pregunta a Dai. Ujú. Si nos pudiera ahondar un poco más en el tema de ética. Ujú. Sí, hablando del tema de ética, pues yo también he hecho una reflexión hacia mi interior y he también pensado en este tema. Por ejemplo, en el tema de la ética, sí ha sido algo que me ha tomado tiempo pensar y reflexionar, porque por ejemplo, en las últimas vacaciones de abril, ujú, hace un mes, dentro de mi trabajo en la Secretaría de Gobierno hubo algunos cambios, algunas personas nuevas, nuevos compañeros que pues yo no conocía y que ellos tampoco conocían cómo es la comunidad sorda. Entonces, había también una persona sorda, una mujer sorda ya mayor, que apoyaba con documentos, pero pues también sufría mucho de eh, como del maltrato de las personas oyentes, ¿no? Que iban con esa persona y la regañaban por no hacer su trabajo. Entonces yo me preocupaba en ir con ella y pues sí veíamos la importancia de comunicarnos por escrito. Ujú. Y también utilizar nuestra gesticulación por escrito y nuestra gesticulación. Entonces, eso fue algo que yo hice, tratar de apoyarla, pero también hubo una persona que denunció al jefe, precisamente, a el jefe. Yo también estuve ahí, pues, investigando un poco sobre lo que pasó con unas personas oyentes, porque porque faltaba información para nosotras. Nosotras, pues, siendo sordas, no conocíamos muy bien la situación que estaba pasando, pero sí fue algo que sucedió y es algo importante en el aspecto de la ética. Porque, por ejemplo, yo como persona sorda trabajando dentro de la secretaría no hay intérprete. Entonces, para mí fue algo complejo, pero yo recordé el certificado de psicología. Entonces yo fui corriendo, lo imprimí y todo, y se lo entregué al jefe, lo leyó y lo examinó bien. Y ya después fuimos con recursos humanos, esperamos, y al siguiente día ya me preguntaron que qué había pasado, pero el jefe reconoció y avaló el certificado, ujú, de psicología. Y también gracias a Ernesto. Gracias a Dios, también imagínense, ya lo tengo. Entonces eso ya es algo seguro que yo te. Gracias, gracias. Sí, también Alex, perdón. Alex, ¿qué opinas? Perdón, se ha trabado un poquito. Perdón, ¿me ven bien? ¿Ven bien mis señas? ¿Está bien la señal? Sí, muy bien. Oh, yo los veo un poco cortados. Oh, sí, ya se cortó un poco la señal. Perdón, no logro verlos bien. Se quedó estática la pantalla. Nosotros sí te vemos adelante.
Yo quiero preguntarles si ustedes conocen al maestro Books acerca de su historia y de las señas que ha proporcionado aquí en México. Es un tema muy interesante. También su enseñanza y también las opiniones que han compartido Alex y Dai han sido muy, muy interesantes y algo muy padre que he visto acerca de la etimología. Ha sido muy interesante. Es el maestro Books Thomas, ujú, y esta es su seña. Oh, Jun. ¿Ya listo, Alex? ¿Ya te ves bien? Sí, ya veo muy bien, muchas gracias. Sí, ojalá siga viniendo aquí a México el profesor Books Thomas, porque da unos talleres espectaculares y muy importantes, en donde nos enseña la etimología de las palabras, ¿no? Nos ayuda a entender muy bien la etimología el profesor Books Thomas. Perdón, no veo bien la imagen. Muy bien, es muy importante eso que está mencionando, lo que menciona Alex de trabajar en Alas de las Artes, de los chalecos sensoriales. Perdón, se me está cortando la imagen. Ah, nos está fallando el internet. Ay, se está fallando el internet de Alex. Muy bien, se está cortando el internet de Alex. No te preocupes, no te preocupes, Alex. Estábamos hablando como de la preparación que tuvo para que los conciertos llegaran a tener intérpretes de lengua de señas, así como chalecos sensoriales, ¿es verdad? Eh, es un trabajo importante que está haciendo Alex y es súper interesante. Ojalá y Alex ya pueda vernos, no sé si Alex ya pueda vernos. Yo no los veo nada, pero pues quizá podemos escribir. Jun, veo que están escribiendo, pero quizá es para Jun. ¿Cuál es tu experiencia dentro del CONA LSM? ¿Qué cosas fueron las que tú conociste y que te sirvieron para emplearlas en Alas de las Artes? Alex, ¿nos puedes mencionar esto? Yo puse mucha atención en el tema sobre la identidad del sordo. Híjole, ese tema fue un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque es verdad, tengo algunos alumnos oyentes, yo enseño lengua de señas, está fallando la conexión de Alex. Entonces, entendí la importancia de la regulación, de los niveles que tenemos que tener
y los temas de psicología, ¿no? De abogados, de diferentes temas de profesionalismo. Esos temas fueron interesantes y yo los aprendí. Pero tiene razón, Perla, lo que mencionaba sobre que siempre asentamos, ¿no? O sea, yo tengo alumnos de diferentes profesiones, pues a veces ellos dicen diferentes temas y es verdad que a veces solo asentimos, ¿no? Pero en Cona LSM yo pude conocer más a profundidad algunos temas como lo de la cultura sorda, para empoderamiento para los sordos, ¿no? Para que nosotros como sordos podamos observar las diferentes identidades de las personas sordas. Perdón, se me está trabando la imagen. Pero en general el tema de cultura sorda y de identidades de sordos fue el tema que más me gustó. Es verdad que hay diferentes tipos de personas, ¿no? Que tienen diferentes profesiones y a veces cuando nos acercamos, híjole, nos sentimos inseguros porque no conocemos sobre ese tema y también sobre las identidades del sordo. Entonces nos falta como investigar sobre nuestra identidad, sobre lo que queremos, todo el contexto que hay dentro de la comunicación de las comunidades de sordos, conocernos y conocer a profundidad nuestra identidad para poder acercarnos de una manera más segura, con seguridad y que no tengamos como miedo, acercarnos con confianza, porque entonces nos vamos a conocer mejor. No nos va a dar miedo que nos ataquen. Tienes razón, Alex, ese es un tema muy importante. ¿Qué se puede usar? Muy bien, Dai. Ok. ¿Yo qué opino? Es muy costumbre de la comunidad sorda. A veces nos da un poquito de temor acercarnos a los oyentes porque pues si quizá no hay un intérprete nos sentimos alejados, ¿no? Nos sentimos como aparte. Los intérpretes pues son amables y si pues nos podemos dar más confianza, nos da más confianza cuando hay un intérprete y le ponemos atención, ¿no? Nos gusta a los sordos convivir con intérpretes. También hay algunos intérpretes que sí o sea, tienen un comportamiento como extraño. Hay diferentes tipos de intérpretes, ¿no? Pero en Cona LSM es importante invitar a más sordos. Es muy importante que únicamente por Facebook o WhatsApp tengamos convivencia, ¿no? No. No nada más necesitamos una conexión virtual, también necesitamos cómo vernos en persona para investigar, compartir información. Y en Cona LSM pasa eso. Es importante convivir en persona y de diferentes estados de la República, y no nada más de México, también de diferentes países, de Estados Unidos, de Brasil, para que podamos conocernos en persona y compartir información importante. Y también los intérpretes, no nada más sordos. Muy bien, Farid. Muy bien, llegamos a la recta final. Vamos a cerrar la sesión de hoy. Yo quisiera seguirles haciendo muchas preguntas a cada uno de ustedes, pero únicamente creo que hay una intérprete. Entonces, pues las intérpretes pueden cansarse. No hay dos intérpretes, pero pues mejor vamos a cerrar la sesión porque puede ser un poco cansado. Pues, ¿alguien de ustedes quiere decir algo? No sé, algún descubrimiento que tuvieron, no sé, algo que les haya funcionado. ¿Alguno de ustedes puede expresarlo? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Algún tema que les haya interesado? O quizá algún tema en la próxima con ALSM que quieran que se trate.
Sí, a mí el CONA LSM me pareció una experiencia importante y pues también tener paciencia y seguir apoyando dentro de la República Mexicana también y pues hacer también este apoyo, red de apoyo con personas de otros países, con diferentes personas en el ámbito político también, con personas de Brasil, que me ha gustado mucho esta experiencia y mis respetos para las personas de Brasil. Ojalá que pues siga esta convivencia y que podamos invitar también a más personas a que vengan aquí a México para poder en un futuro pues seguir instruyendo a los niños sordos, ¿verdad? En Brasil, el tema de la educación es un tema muy respetado y que nosotros lo vemos con mucha admiración, entonces ojalá en un futuro pues podamos seguir teniendo estas conferencias y que no desaparezcan, sino que sigan para siempre y sigamos con este apoyo. Muchas gracias. Sí, es verdad, Dai, muchas gracias. Ahora, Alex, por favor. Sí, perdón, mi internet había fallado un poco, somos muchas personas aquí en esta sala, pero muchas gracias por tenerme paciencia, ahora ya los veo bien. Y tendría muchos consejos que dar, ¿no? Podría hasta escribir un libro, pero un consejo que yo puedo dar, dirigido a personas oyentes y sordas, sería que por favor asistan a este tipo de conferencias. Esperamos que en este año haya más asistencia de personas y mi consejo es, eh, pues también que vayan, que pongan atención, que tomen sus apuntes, que tengan un cuaderno a un lado o si pueden también escribir en las notas de su celular y que vayan tomando las cosas más importantes de este congreso. Es una muy buena oportunidad para pues que podamos asistir, ¿no? Y que yo sé que el tema de los vuelos y el poder asistir pues es algo complejo, pero pensemos también en los niños sordos y en su educación. Ese sería mi consejo, que atendamos a este congreso porque es una muy buena oportunidad. Y esperemos pues que no sea el último, ¿verdad? Que haya muchos, muchos, muchos más. Muy bien, gracias, gracias, Alex. Gracias, con gusto. Muchas gracias, Alex y Dai, gracias. Me gustó mucho esta experiencia de poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Perla, también a ti. Siempre, siempre, siempre es muy bueno compartir con ustedes y hacer este tipo de entrevistas y de indagaciones. Ahora, antes de cerrar, yo quiero por último dar un aviso acerca de las fechas del CONA LSM. 29, 30, 31, 32, 30, 31 de septiembre y 1, 2 y 3 de octubre para poder asistir al auditorio y al Congreso de Lengua de Señas Mexicana. Entonces, es algo muy importante que hagan su pago, que hagan su inscripción para poder tener un buen registro y sistematizar la asistencia de las personas. Entonces, ustedes saben que mientras más tiempo pasa, va subiendo el costo. ¿Ok? Esperemos también mucha asistencia de personas de Brasil, de sordos de Brasil, de Estados Unidos y pues es una muy buena oportunidad también para conocer a personas nuevas, para conocer a Alex y poder asistir a este congreso, ¿verdad, Alex? Sí, sí, claro. Porque van a estar ahí, ¿verdad? Sí. Por favor, ustedes dos, esperamos su asistencia en el Congreso. Entonces ahí hay convivencia, hay también un tiempo de estudio, de poder poner atención a las conferencias, hay también diferente información que podemos aprovechar y es una experiencia muy, muy padre. Entonces aprovechen, no dejen pasar esta oportunidad. Pueden también invitar a sus maestros para poder también crecer en estos temas como política, como cine, poder seguir avanzando. ¿No? También tener estudios, tener una carrera, una licenciatura, y eso es algo muy, muy padre. Nosotros los invitamos, les hacemos una cálida invitación al Congreso Nacional de Lengua de Señas Mexicana. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden todos los sábados a las 7 de la noche. Nos vemos para poder continuar con estas pláticas. Y si alguno quiere participar o escribir en los comentarios, pues es bienvenido. Puede también contactarnos para las próximas reuniones y pues yo les hago esta invitación a seguir participando y también a asistir al canal LSM. Nos vemos y muchas gracias también a las intérpretes Jun y Vanessa.
Muchas gracias por su interpretación en este caso y si pueden prender su cámara para una fotografía, por favor.